Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues como Entre páginas es un programa para aquellos y aquellas que nos gusta leer, que nos gustan los libros, pues hoy vamos a hacer un nuevo capítulo de recomendaciones de lectura, de libros que os pueden interesar para satisfacer esa necesidad que tenemos los lectores y las lectoras de qué leo ahora cuando cerramos la última página del libro que estamos leyendo, ¿no? Bueno, pues empezamos con nuestro programa de recomendaciones. Bueno, y aquí a ritmo de jazz suave, de suavecito, que tiene uno la sensación de como que un poquito de sonido de lluvia afuera. Esta música de jazz, un café, un té, hay quien diría un vino en la mano y un buen libro, sentado en un buen sillón, un buen sofá con una mantita. El que tenga gato que lo tenga encima también, que siempre ayuda a este momento, y abrir un buen libro y disfrutarlo. Bueno, pues desde aquí os vamos a recomendar pues unas obras, algunas novelas y otras obras de no ficción que, a ver, bueno, yo creo que os puede gustar, ¿vale? Ya a gusto los colores, cada uno y cada una pues tendrá su preferencia. Pero bueno, yo creo que estas recomendaciones os pueden resultar interesantes. Vamos a empezar con la primera. La primera es La paciente silenciosa, de Alex Michaelides. ¿De qué va la novela? Pues bien, Alicia Berenson, una pintora de éxito, dispara 5 tiros en la cabeza de su marido y no vuelve a hablar nunca más. Su negativa a emitir palabra alguna convierte una tragedia doméstica como esta en un misterio que atrapa a la imaginación de toda Inglaterra. Theo Faber, un ambicioso psicoterapeuta forense, obsesionado con el caso, está empeñado en desentrañar el misterio de lo que ocurrió aquella noche fatal y consigue una plaza en The Grove, o como se diga, la unidad de seguridad en el norte de Londres a la que Alicia fue enviada hace 6 años y en la que sigue obstinada en su silencio. Pronto descubre que el mutismo de la paciente está mucho más enraizado de lo que pensaba. Pero si al final hablara, ¿estaría dispuesto a escuchar la verdad? De ahí nos quedamos. Razones para leerlo. ¿Por qué leerlo? ¿Por qué la recomiendo? Pues mira, es un thriller psicológico que juega con la mente del lector. La narrativa está construida con gran habilidad, llevándonos a explorar la psicología humana y el poder de los traumas. Esto es un hecho traumático que tiene esa consecuencia en esta persona, en Alicia. Además, el final es impactante, ¿vale? Como debe ser. Y son de estos finales que le deja a uno ahí rondando la cabeza durante tiempo. Algunos lectores quizás puedan encontrar los detalles psicológicos ralentizan un poquito el ritmo, pero bueno, yo creo que son necesarios, ¿no? Para explicar el por qué pasa esto, ¿no? Sobre todo al principio, que pueden resultar un poquito que ralentizan el ritmo. Pero bueno, yo creo que son necesarios y que no son algo tan que te lleve a cerrar el libro porque es muy pesado, ¿vale? Bueno, ¿y quién es este Alex Michaelides?
Bueno, pues por su apellido uno puede decir más o menos que de dónde es. Bueno, pues no es griego. Bueno, pues nació en Chipre. Ya sabemos lo que pasa en Chipre, ¿no? Con los turcos y los griegos. Nació en Chipre en 1977, estudió literatura inglesa en Cambridge y más tarde psicoterapia. Eso se nota, claro, evidentemente. Su experiencia trabajando en una unidad psiquiátrica inspiró su primera novela, que se convirtió en un bestseller mundial. Tras Las doncellas, que está publicada en Alfaguara Negra en 2021 y que será adaptada como una serie para la televisión. La furia es su última novela. Michaelides también ha sido guionista en películas como Un robo inesperado, protagonizada por Uma Thurman y Tim Roth, y ha colaborado con el director David Fincher. Así que, bueno, pues os lo dejo ahí, a ver si os gusta. La paciente silenciosa, de Alex Michaelides. Vamos con la segunda. Voy a beber un poquito de agua, que se me seca la garganta. La segunda es Perdida, de Gillian Flynn. ¿Y de qué va? Pues va de que, su protagonista, la protagonista, sí, vale. Amy Dunn desaparece misteriosamente el día de su 5º aniversario de boda. Su marido, Nick, parece, desconcertado, pero pronto se convierte en el principal sospechoso. Sin embargo, él insiste en su inocencia. Es verdad que se muestra extrañamente evasivo y frío, pero eso tampoco lo convierte en un asesino. Lo que parece un caso de desaparición normal, convencional, toma un giro inesperado cuando se revelan oscuros secretos de ambos protagonistas. Y ahí lo dejamos, Ahí lo dejamos para cebar la historia y que os leáis la novela, ¿no? ¿Por qué leer Perdida, de Gillian Flynn? Pues Flynn sabe crear personajes que parecen tan reales como también perturbadores, ¿no? La estructura narrativa, alternando los puntos de vista de Amy y Nick, es magistral y permite al lector experimentar el suspense desde diferentes ángulos. También es verdad que algunos pueden encontrar a los protagonistas demasiado antipáticos, Uno a veces necesita empatizar, conectar con los protagonistas de los libros. Y esto, la verdad es que, es que no quiero tampoco dar mucha información, pero simpáticos no son. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y claro, esto puede dificultar conectar emocionalmente con ellos. Pero en ese sentido sí es verdad que es muy original, ¿no? Gillian Flynn es una escritora estadounidense, nacida en Kansas City. Trabajó como periodista antes de dedicarse a la escritura. Y su guión para la adaptación cinematográfica de esta novela fue nominada a los Globos de Oro. También ha publicado los bestsellers La llamada del Kill Club y Heridas abiertas. Sus novelas se caracterizan por personajes complejos y tramas llenas de giros. Así que si os gusta el thriller y las novelas de suspense, esto es una apuesta segura, ¿vale? Estamos hablando de Perdida, de Gillian Flynn. Y nos vamos a la tercera recomendación. Seguimos más o menos en el mismo terreno, ¿vale? Luego después daremos con un soplo de viento cambiaremos de género, ¿vale? Bueno, no mucho, pero sí, cambiaremos de género. En esta ocasión hablamos de El hombre de tiza, de C.J. Tudor. Eddie y su grupo de amigos se comunican mediante dibujos de tiza que solo ellos entienden. Sin embargo, un día estos dibujos los conducen a un macabro descubrimiento: un cuerpo sin vida en el bosque. Años después, cuando pensaban que todo había quedado en el pasado, los dibujos reaparecen, ya que, se recibe una carta que contiene solo dos cosas: una tiza y el dibujo de un muñeco. La historia se repite. Y Ed, que ha recibido esa carta, se da cuenta de que el juego en realidad
no terminó nunca. Así que ahí lo dejamos. Razones para leerlo. Este libro te engancha por la mezcla de la nostalgia por la infancia, pero con toques oscuros, toques así negros. Entonces, la tensión está presente en cada página. La combinación del misterio y el terror lo hace ideal para quienes buscan emociones fuertes. Tal vez algunos consideren que el desenlace puede ser que no está a la altura de la trama, pero bueno, eso es cuestión de gusto, ¿vale? Eso es cuestión de gusto. Puede ser que el desenlace ese ahí pues, quede un poquito cojo, ¿no? Pero bueno. C.J. Tudor es una autora británica que creció inspirada por la obra de Stephen King y que ha logrado posicionarse como una gran escritora de thrillers modernos. Además, ha desempeñado diversos trabajos a lo largo de su vida, como presentadora de televisión, redactora e incluso paseadora de perros. Es autora de La otra gente, La desaparición de Annie Thorne y esta que os presentamos, El hombre de tiza, su primera novela y con la que consiguió un importante éxito de ventas en el mundo. Por tanto, la tercera recomendación que os dejamos es El hombre de tiza, de C.J. Tudor. Y ahora vamos con una apuesta segura. Esta, yo creo que muchos de los que nos escuchan, muchas de las que nos escuchan, la habrán leído. Nos vamos a España, a un autor español, que ya toca. Nos vamos a un libro que fue un bombazo en su momento, y un libro además muy bueno, con un bombazo, un éxito merecido. Y de un autor magnífico y que murió prematuramente. Estamos hablando de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Es un libro que, si no han leído esto, La sombra del viento, hay que leerla. A mí me pasó algo muy curioso con este libro, que cuando pegó el bombazo me lo regalaron y yo empecé a leerlo y noté que en ese momento no era el momento de leer ese libro. No era el libro, era yo, evidentemente, el que no conectaba. ¿Por qué? Porque lo dejé, pasaron 3 años en el que lo recuperé. Yo ya era otro en el sentido, estaba en otras circunstancias, y ahí sí lo disfruté muchísimo y me encantó. La sombra del viento es un libro maravilloso. Por si alguien no lo ha leído, pues yo se lo recomiendo encarecidamente. ¿De qué va? Estamos en Barcelona, en 1945, y el pequeño Daniel Sempere llega al cementerio de los libros olvidados de la mano de su padre. Allí escoge un libro llamado La sombra del viento, escrito por Julián Carax, mientras crece y se interesa en conocer más de este indescifrable autor, y va investigando y descubre que todos sus libros han sido misteriosamente quemados por uno de los personajes del libro. La trama se desenvuelve en una ciudad embrujada, un tono muy oscuro, un tono negro, también en una época gris, como 1945 en toda España, pero en este caso en Barcelona, donde junto a su nuevo amigo Fermín intentará descubrir la verdad que envuelve a un enigmático ser que a toda costa intenta enterrar el pasado de Julián Carax. Es una novela de suspense que intenta mezclar lo real con la fantasía y el misterio con el amor. En el transcurso de la historia, Daniel debe descubrir el misterio que rodea a Julián y todo lo que eso conllevará, aunque al intentar encontrar el pasado pistas, pueda incluso correr peligro su propia vida. Bueno, ya está. La narrativa de Zafón es exquisita, es una maravilla cómo escribía,
por desgracia, Carlos Ruiz Zafón, logrando transportar al lector a una Barcelona mágica y misteriosa, y su capacidad de entrelazar historias dentro de otras historias es impresionante. Tal vez la prosa, que es muy bella, pueda resultar densa para algunos lectores, pero merece la pena, merece muchísimo la pena. Enseguida se acostumbra uno a la forma de escribir de Ruiz Zafón, y el libro es una verdadera joya, una verdadera maravilla. Ya digo, si de todas las que les voy a recomendar hoy, si hay que empezar por alguna, si no se la han leído, empiecen por aquí. Empiecen por La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que es una verdadera maravilla. Y nos vamos volvemos un poquito al thriller psicológico. De un personaje conocido por todo el mundo por el cine, pero nosotros hablamos de literatura. Para el cine está aquí en Radio Puerto Bruto Pomeroy, que en el momento en que yo le diga el nombre del libro y de su protagonista principal, y es una saga de libros, lo conocerá, y seguramente la mayoría de ustedes también. Estamos hablando de El dragón rojo de Thomas Harris. Así en un principio la mayoría pues no sabrá a lo mejor de quién estamos hablando, pero cuando les hable de Aníbal Lecter o Aníbal el caníbal, entonces sí. Y entonces viene a la memoria la cara de Anthony Hopkins con Jodie Foster en El silencio de los corderos, ¿no? Bueno, estamos hablando de El dragón rojo. Sin una razón de peso, el agente especial Jack Crawford no habría turbado la apacible existencia y el anonimato de Will Graham, el hombre que había conseguido desenmascarar al psicópata Dr. Lecter, más conocido en los medios de comunicación como Aníbal el caníbal. En efecto, las circunstancias que rodean los asesinatos de dos familias en Birmingham y en Atlanta convierten al investigador Graham en un hombre imprescindible para el equipo de detectives que investigan el perfil psicológico del monstruo, el dragón rojo, y las horribles mutilaciones que infligen sus víctimas. Esta es la primera novela del ciclo de Aníbal Lecter. Después vendrá El silencio de los corderos, que es la más conocida, donde ya cambia por Clarice. Yo siempre escucho cuando escucho el nombre de Clarice, escucho ese doblaje de Anthony Hopkins dirigiéndose a Jodie Foster, y se te erizan los pelos, ¿no? Es un thriller impecable que combina psicología, suspense y una trama inolvidable. La dinámica entre los protagonistas y los personajes es profundamente intrigante y única. Puede resultar un tanto perturbador. Estamos hablando de canibalismo, claro, y un psicópata. Para lectores muy sensibles, pues no es su mejor novela, la verdad. Mejor cojan La sombra del viento. Debido a su contenido, porque es un contenido muy, muy, muy gráfico, muy, muy crudo, ¿no? Bueno, pues Thomas Harris es un escritor estadounidense conocido por sus novelas de suspense psicológico. La figura principal de su literatura es Aníbal Lecter, que ha trascendido los libros para convertirse en un icono cultural. Todos sus libros, los libros de Aníbal Lecter, que protagoniza 5 novelas, han sido convertidos en películas, incluyendo, bueno, pues El silencio de los corderos, que creo recordar que se llevó 5 Oscars. Harris comenzó su carrera como escritor encargándose de la cobertura de crímenes en Estados Unidos y México, y fue reportero y editor de la agencia de noticias Associated Press en Nueva York. Pues claro, así no iba a escribir poesía, iba a escribir thriller y novela negra. Bueno, pues este es el caso, ¿no? Bueno, pues como digo, El dragón rojo de Thomas Harris en nuestra quinta recomendación, y pasamos a la siguiente. En este caso ya vamos a pasar a obras de no ficción,
Estamos hablando ya nos pasamos al ensayo y a las obras de divulgación. Y hay uno que también fue un bombazo en su momento, que es un libro además que es muy entretenido y que hace pensar a quien lo lee. Me estoy refiriendo a Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, que ya sabemos que tiene continuación y que ha seguido escribiendo con la misma facilidad para los lectores de entender conceptos un tanto complejos, ¿no? Sapiens, de Animales a Dioses, ofrece una visión amplia de la historia, de la historia de los seres humanos, desde los albores de la especie hasta las revoluciones agrícolas, industrial y científicas, y cómo éstas han ido transformando nuestra sociedad. Harari explica de forma clara y entretenida, como digo, temas muy, muy complejos, que en un principio difíciles, desafiando nuestras ideas preconcebidas sobre el progreso y la felicidad. Y no solamente muestra, sino que además de mostrar, incita a la reflexión, ¿vale? Incita a la reflexión, cosa que es muy de agradecer en los libros de divulgación. Algunos críticos consideran que simplifica demasiado, pero que claro, es que para explicar todo lo que tienes que explicar, todo lo que trata el libro, hombre, es que es necesaria cierta simplificación, porque entonces te sale la Enciclopedia Británica, ¿no? Yuval Noah Harari, israelí, historiador y filósofo, y su enfoque multidisciplinar lo ha convertido en un referente en temas de historia y futuro humano. Así que si tienen un ratito y no tienen nada mejor que hacer, pues quieren leer un libro de divulgación muy interesante, Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Y de la historia, filosofía y demás, nos vamos al arte y a una biografía. Frida, una biografía de Hayden Herrera. Evidentemente nos estamos refiriendo a la pintora mexicana Frida Kahlo, ¿vale? Una pintora que, bueno, pues de gran influencia, una obra que está, bueno, a la altura de los grandes genios de la pintura, y que, bueno, pues en esta biografía Hayden Herrera explora la vida de Frida Kahlo. Es una artista icónica, todo el mundo yo creo que conoce a Frida Kahlo, desde su infancia y su accidente, ese accidente que marcó su existencia, hasta su tormentosa relación con otro pintor, con otro gran pintor, uno de los grandes muralistas mexicanos, como fue Diego Rivera, y también explora su legado artístico. Hayden Herrera ofrece una perspectiva única sobre la vida de Frida, enriquecida con el análisis de sus pinturas. Es decir, no solamente habla de la vida de Frida Kahlo, que yo creo que está muy, muy documentada, muy expuesta, ¿no? Sino que habla también de su obra, cosa que es muy de agradecer, y además de su impacto en la cultura contemporánea. Tal vez pueda resultar demasiado detallado para quienes buscan una introducción más breve. Para eso hay quizá otros libros, pero quien quiera verdaderamente conocer a Frida Kahlo y su vida y su obra, estamos hablando de un libro fundamental. Hayden Herrera es una historiadora del arte estadounidense, conocida por su trabajo en biografías de artistas y muy, muy especialista en la obra de Frida Kahlo. Por tanto, nuestra penúltima recomendación, pues, Frida, una biografía de Hayden Herrera. Y nuestra última recomendación, nos vamos a un ensayo, pero en este caso un ensayo de ciencia, ¿vale? Un ensayo de ciencia. Abandonamos las humanidades y nos vamos a la ciencia. Esta recomendación es El gen, una historia íntima de Siddhartha Siddhartha
Mukherjee o el nombrecito se las trae. El gen, una historia íntima, ¿vale? Eso es. Este libro es un fascinante viaje a través de la historia de la genética. Desde los primeros descubrimientos de Gregor Mendel, el padre de la genética, hasta los avances más recientes en biotecnología. El autor, no voy a pronunciar su nombre porque es que no quiero hacer más ridículo, explora cómo los genes influyen en nuestra identidad, salud y futuro como especie. El libro combina ciencia, historia, filosofía de forma magistral, invitando al lector a reflexionar sobre cuestiones éticas y personales relacionadas con la genética. Su nivel de detalle puede abrumar, puede ser abrumador para quienes no están muy familiarizados con la biología, pero es subsanable, ¿eh? Se puede uno acercar siendo un lego en biología y puede ser, no es necesario tener conocimiento, pero es verdad que puede en un momento dado decir abrumar un poquito, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez. El autor, a ver, Siddhartha Mukherjee es médico, investigador y escritor indo-estadounidense, evidentemente con el nombre italiano no era. Ganador del premio Pulitzer por su obra El emperador de todos los males, destaca por su habilidad para hacer comprensibles temas complejos. Y bueno, esta es nuestra última recomendación. Esperamos que pues hayáis encontrado algo interesante que poder leer en cuanto tengáis un ratito. Y con esto nos despedimos. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Y espero que alguna de estas recomendaciones os inspire a perdernos entre sus páginas. Recordad que leer es un viaje sin salir de casa. Nos despedimos y podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto 629 12 80 42, indicando siempre que es para este programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.